Sanidad rechaza la implantación del pasaporte COVID a nivel nacional. Al igual que ya ocurrió con tantas otras decisiones a lo largo de la pandemia, el Gobierno dejará en manos de las autonomías esa decisión de implantar o no este certificado de vacunas en sus territorios. También hablamos de las ayudas concedidas por parte del Gobierno a empresas y autónomos por la pandemia. Y vamos a ver que frente a esa lluvia de millones anunciadas por parte del Gobierno, en realidad hasta ahora solo se han distribuido 1 de cada 4 euros. También hablamos de una entidad pública que ha decidido gastar casi 700.000 euros en seguros privados para sus trabajadores. Y por último, hablamos del enésimo capítulo en las tensiones internas del Partido Popular, porque vemos que hay mucho malestar dentro del partido, porque esas tensiones entre Ayuso y Casado acaparan toda la información que se escribe en estos últimos días sobre el Partido Popular. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando del pasaporte COVID, porque estamos a punto de ver cómo el Gobierno, una vez más, prefiere no adoptar decisiones a nivel nacional, sino dejar en manos de las comunidades autónomas que sean ellas las que deciden si introducen o no este pasaporte COVID, este certificado de vacunación, en sus propios territorios. Borja Negrete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto, muy bien. Bueno, una vez más, el Gobierno que prefiere decir yo no quiero saber nada de esto, que cada uno haga en casa lo que quiera. Sí, señor, estamos ya acostumbrados un poco a esta decisión a lo largo de la pandemia. En este caso, bueno, al final el viernes pasado, aunque en un principio no estaba previsto, la ponencia de expertos del Ministerio de Sanidad que se encarga de los temas COVID, finalmente discutió este tema, que ya hay un run grande en las comunidades autónomas sobre el pasaporte COVID. La decisión de la mayoría es que se opone a que haya un pasaporte COVID, a que se regule una vía nacional para aplicar el pasaporte COVID en toda España y que por lo tanto pues sean las comunidades autónomas las que acudan a los tribunales y peleen para poder aplicar este pasaporte COVID. O sea, un poco en la línea de Fernando Simón, de no hace falta pasaporte COVID al haber 90% de vacunados. Claro, Borja, pero entonces esto lo que hace es que, como tú decías, no hay una decisión a nivel nacional, sino que es a nivel autonómico. Entonces hay comunidades autónomas que pueden decidir que sí, otras que no, hacer que tengamos que ir con el mapita de cara a las Navidades, pero también esto, claro, lo que se presta es que luego haya algunos tribunales que tumben esa decisión y en otras autonomías no. Es decir, de nuevo que veamos cómo aquí en cada autonomía es un mundo aparte. Sí, aquí cada uno va a hacer la guerra por su cuenta y va a ver, como bien dices, que ver en un mapa, pues depende de dónde te toque ir estas Navidades, si te toca ir a ver a la familia Extremadura, Castilla y León, a donde sea, pues ver cuáles son las medidas que hay allí, si hay pasaporte COVID o no, porque es que ayer mismo vimos que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbaba la petición de la comunidad autónoma de poner un pasaporte COVID para acceder a bares y restaurantes. Pero es que hace 4 días la justicia catalana, por ejemplo, sí que lo aprobaba para poder acceder a las discotecas y a los lugares de baile. Entonces, puedes estar a favor o en contra del pasaporte COVID, pero lo que parece claro es que es cuanto menos extraño que en cada sitio se haga de manera distinta. Bueno, esta es la situación en la que estamos en España ahora mismo, con esa incidencia que no para de subir, pero lo cierto es que nuestro país todavía está muy lejos de lo que vemos en otras zonas de Europa, como por ejemplo en Austria. Esta ha sido la postal desde este lunes, en la que de nuevo en este país ha habido un confinamiento parcial, porque en las calles han tenido que cerrar los comercios no esenciales, de nuevo se ha vuelto pues a esa actividad mínima en la calle y también a nivel social, donde bares, restaurantes, etcétera, está otra vez cerrado, Borja. No, sí, las imágenes la verdad que son tremendas y nos recuerdan un poco a ese marzo de 2020 que muchos queremos olvidar, ¿no? Pero es que yo creo que el caso de Austria es paradigmático de lo importante que es la vacunación. O sea, en Austria el 64% de la población tiene la pauta completa de vacunación. ¿Esto qué ha tenido como consecuencia? Pues que ahora mismo los contagios allí sean 15 veces más que los que hay en España. O sea, aquí en España estamos hablando de unos 100 contagios al día y estamos en 1.500 diarios. O sea, una diferencia muy importante. Mientras que, hablando de otros factores, pues en el propio informe del Ministerio de Sanidad se ve que a 14 días hay una incidencia de 1.900, ahora mismo casos cada 14 días,
que es una cifra que aquí en España no se ha llegado ni en la tercera ola, que fue la que más alto se llegó, que fue a 900 más o menos después de las Navidades. Es decir, que el caso de Austria, tal y como señalan también los especialistas, es paradigmático en ese sentido. Bueno, el caso de Austria con fuertes restricciones también lo hemos visto en otros países, en Países Bajos, también en Bélgica, cada vez son más los países que adoptan nuevas restricciones. Aquí en España hablábamos del pasaporte COVID con Borja, pero a ver, nos preguntamos, ¿otro tipo de medidas, como por ejemplo horarios de hostelería, por ejemplo, podrían verse afectados en el futuro? ¿Qué es lo que nos espera? Claro, es que al final esta ola está afectando mucho más a Europa que a España, cosa a la que no estábamos acostumbrados, pero también parece que poco a poco va llegando y se va notando aquí, ¿no? Entonces, la ponencia de expertos, precisamente de la que hablábamos antes, ha tenido que rehacer el semáforo COVID porque la Comisión de Salud Pública, donde están los directores de salud pública de las comunidades autónomas, se lo echaron atrás, y en este nuevo documento hay más restricciones, en concreto, como bien decías, a la limitación horaria. Se plantea que cuando haya un nivel de alerta 2, pues que los interiores de los bares cierren a las 11, que ya parece una cosa muy lejana, y que las discotecas en ese caso, también en ese nivel de alerta, cerrasen a la 1. O sea que de momento habrá que ver qué decide hoy la Comisión de Salud Pública, si da luz verde a esto o no, y también cómo avanza la situación, porque ahora mismo sí que es verdad que por incidencia podrían aplicarse esas medidas, pero no por ocupación de camas ni de UCI. O sea, ocupación de camas y UCI nos dejarían fuera de tener que aplicar esas medidas ahora mismo, pero habrá que ver qué pasa. Bueno, pues ya lo ven, las restricciones horarias en el ocio, en los bares, en restaurantes que se vuelven a acercar aquí a España con esos niveles que no paran de aumentar de los índices del coronavirus, así que habrá que estar muy atentos a ver qué pasa. Borja Negrete, gracias por tu información. Muchas gracias, Alberto. Y no dejamos la pandemia, pero hablamos ahora de las ayudas que el gobierno pone en marcha para las empresas, pero que no siempre llegan. De hecho, a menudo vemos cómo no se gasta ni mucho menos todo el dinero que se anuncia. Hay anuncios de miles de millones que se han puesto en marcha desde principios de la pandemia, pero lo cierto es que, Beatriz Triguero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, muy bien. Si nos fijamos en las empresas, vemos que de toda la millonada que se ha anunciado a través de varios fondos por parte del gobierno, solo se han repartido 1 de cada 4 euros hasta ahora. Así es, el dinero no está llegando todo lo rápido que debería por las vías abiertas por el gobierno y, como bien decías, pues de momento se han ejecutado el 27% de las ayudas presupuestadas a través de distintos fondos. El primero de ellos es el de ayudas directas a pymes y autónomos, que está presupuestado con 7.000 millones de euros y de los cuales solo se han concedido a las empresas y a los autónomos la mitad, en torno a 3.500 millones. Y esto se debe fundamentalmente a la gestión que se ha delegado en las comunidades autónomas, con lo cual los trámites burocráticos pues al final se han dificultado y además que estos trámites también son muy farragosos, según nos dicen las empresas, ¿no? Y desde CEPIME, por ejemplo, nos decían que se ha perdido esa oportunidad de dar liquidez a las empresas en el momento oportuno de iniciar la recuperación, que ya vamos tarde. Y bueno, pues que aunque se ha ampliado el periodo de concesión de estas ayudas, pues ya van meses con retraso. O sea, empresas y autónomos que lo pasan muy mal por la pandemia, encima tienen que hacer frente a trámites farragosos, me estás diciendo, para poder acceder a esas ayudas. Tú me hablas en este caso de las ayudas a fondo perdido, me has dicho 3.500 millones más o menos de los 7.000, pero es que si nos vamos a las ayudas de financiación para las empresas, los datos son todavía peores. Vemos que ahí en ese caso también tarda muchísimo en llegar el dinero y prácticamente no se ha distribuido gran cosa de todo lo que había anunciado el gobierno. Exacto, al margen de esas ayudas directas, luego el gobierno ha creado dos fondos para ayudar a empresas, a grandes empresas y a pymes. Uno de 10.000 millones para esas grandes empresas y otro de 1.000 millones para pymes, que están gestionados por la SEPI y por Cofides. El primero de ellos, el de las grandes empresas, que es con el que se rescató a la polémica aerolínea Plus Ultra, pues de momento ha ejecutado el 14% de los fondos, unos 1.400 millones de un total de 10.000. Y el segundo, que es el de Cofides, todavía no ha arrancado, todavía no se ha aprobado ninguna operación, con lo cual, pues bueno, vamos tarde. Esto hay que aclarar que no son ayudas directas, sino que es financiación a las empresas, o sea, no son a fondo perdido, sino que son ayudas directas a empresas que después tienen que devolver, pero en cualquier caso es el Estado quien hace los préstamos.
Es el Estado quien hace los préstamos y es el Estado quien está tardando mucho y poniendo todas esas trabas y esos trámites farragosos de los que hablábamos, que son los que hacen que sea muy complicado para muchas empresas levantarse después del golpe que ha supuesto la pandemia para las empresas y para miles de autónomos. Beatriz Triguero, gracias por la información. Gracias a ti. Y no dejamos del todo el sector público, en este caso hablamos de una entidad que se gasta 700.000 euros, una entidad pública, para poner seguros privados para sus trabajadores. Como lo oyen, esta es la explicación de lo que hace Red.es, que nos aporta nuestro compañero Marcos Sierra. La entidad pública Red.es ha lanzado un concurso para ofrecer seguro médico privado a sus 166 trabajadores durante los próximos 3 años, más de 2 años de prórroga, por un total de 676.000 euros. El organismo adscrito a Economía es el responsable del impulso a la digitalización de servicios públicos y también de entidades privadas. El pliego de condiciones del contrato explica que la personalización que aporta un seguro de esta naturaleza es un factor que contribuye a minimizar el absentismo laboral. Aquellos empleados públicos de Red.es que sean dados de alta como personal de la plantilla tienen automáticamente derecho a la cobertura del seguro médico. Los pliegos además detallan que no puede exigírseles periodo de carencia alguno ni sistema de copago y tampoco rellenar ningún cuestionario de salud, algo que sucede generalmente con los seguros privados, que suelen evaluar el estado de salud previo del potencial cliente para establecer la cuota que debe abonar y que normalmente es más alta cuanto más riesgo hay en la salud de la persona que está interesada. Por otra parte, los funcionarios que deseen dar de alta como beneficiarios a sus familiares, pues a hijos menores de 30 años, a sus esposos, esposas o parejas de hecho, pueden hacerlo dentro del primer mes tras ser dados de alta como trabajadores de Red.es. Los pliegos del contrato también especifican los beneficios que tiene el empleado público cuando viaja al extranjero, con una cobertura mínima de urgencias de 12.000 euros por persona. De todo lo que debe cubrir la compañía que se haga con el contrato, destacan tratamientos contra el cáncer, también contra el SIDA, con un mínimo de 3.000 euros de cobertura, cirugías cardiovasculares, orales, oftalmología, cirugía plástica, lesiones y enfermedades, servicios de fisioterapia y también aquellos relacionados con el embarazo y el parto. Y un día más tenemos un nuevo capítulo en Barra Libre sobre las luchas internas que hay en el Partido Popular y un día más tratamos este tema con nuestro compañero, con Jesús Ortega. Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, Jesús, estás publicando hoy en Voz Populi que hay mucho malestar dentro del partido, esto ya viene de lejos y hay mucho malestar por varias razones, entre otras cosas porque se están usando eventos públicos del propio partido, por ejemplo, el Congreso de este fin de semana de Andalucía, para que luego los titulares vuelvan a ser de Ayuso y Casado y que no se hable de otra cosa que de eso y por ello hay malestar, ¿no? Efectivamente, lo hemos visto este último fin de semana, después de una semana tensa que ya contamos la semana pasada también con la filtración del audio de Juan Marín, ese choque Génova-Sol sobre ese posible adelanto electoral en Andalucía, pues el fin de semana no se ha hablado casi de Andalucía, se ha hablado más de las declaraciones de Ayuso pidiéndole a Juanma Moreno que volara solo, que convocara elecciones cuando quisiera, y las respuestas de Teodoro García Egea el sábado diciendo que Juanma Moreno ya vuela solo, y el domingo Pablo Casado recordando, no sabemos muy bien a quién, aunque sí que sabemos, parece ser a quién iba dirigido, que es Isabel Díaz Ayuso, que el Partido Popular no es un talent show y que no caben los solistas. Este intercambio de golpes, que es como se interpreta, sí que ha sentado bastante mal en el PP de Andalucía, que recuerdan que, bueno, que un congreso es algo que lleva su trabajo, que no se organiza en 2 días y que no se ha hablado casi nada de ese contenido del Congreso y sí de este intercambio de golpes protagonizado por Isabel Díaz Ayuso, Teodoro García Egea y Pablo Casado. Es verdad que cada frase, cada fotografía, cada imagen que ha trascendido el Congreso ha tenido esa lectura un poco en clave de esa guerra interna que hay ahora mismo entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso. Esto en el ejemplo de este Congreso lo hemos visto clarísimamente, lo hemos visto ya en semanas pasadas también en otros eventos, pero es que no solamente en público, también incluso en privado, ¿no? Hay malestar en el Partido Popular porque muchas veces hay filtraciones de un lado o de otro en la que se involucran a terceros del propio partido y que salen mal parados o por un lado o por el otro, y por eso también hay mucho enfado. Tal cual, los primeros enfadados son, por ejemplo, los propios varones regionales del Partido Popular. Hay que recordar que una de las fotos de este congreso ha sido el selfie que hizo Juanma Moreno con todos los presidentes de comunidades autónomas del PP, y la información así más relevante el fin de semana fue esa sospecha de golpe de Estado, como se tituló, de Génova contra Pablo Casado. Claro,
esa información ilustrada con la foto de los varones regionales del partido, pues parece como que son los culpables de ese golpe de Estado, y en alguna ejecutiva regional y algún gobierno autonómico ha sentado muy mal esa filtración, pero no son los únicos enfadados los varones autonómicos. Hay que recordar también ese intercambio también de informaciones contrarias entre Sol y Génova sobre el almuerzo de Almeida con Ayuso. El alcalde tuvo que salir al paso confirmando que efectivamente él ofreció a Ayuso una tercera vía, que ni él ni Ayuso se presentaran al Congreso Regional, solo desmintió. Bueno, hubo esa guerra y el propio Almeida también acabó quemado, ¿no?, con ese intercambio de filtraciones, y hay más casos. Están los presidentes de gestoras también señalados por haber sido colocados por la gestora del PP de Madrid, y algunos dicen que ellos son afines a Ayuso, que porque les sitúan en el otro lado, o incluso personal del grupo parlamentario del PP en el Senado que también se nos ha contado que han querido ser fichados por el equipo de Ayuso, y lo que nos dicen es que ese fichaje fue hace 2 años, que incluso les están utilizando para una guerra que no es la suya. Entonces sí que está la gente muy enfadada y muy cansada de que les utilicen, como dicen, en una guerra que no es la suya. Oye, Jesús, son innumerables los ejemplos que ponen de manifiesto que las tensiones van a más, y también lo que se pone de manifiesto es eso, que es que llevamos semanas hablando de las tensiones internas del Partido Popular y lejos de apaciguarse, lejos de ponerle remedio desde el propio partido, lo que vemos es que no paran de incrementarse, y de que estamos seguros entonces que tendremos nuevas oportunidades de hablar de todo esto contigo, Jesús Ortega. Muchísimas gracias por esta información. Sí. Muchas gracias. Bueno, y mencionaba Jesús Ortega al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, que precisamente también ha sido protagonista en este inicio de semana, entre otras cosas por la inauguración de la Plaza de España. Tras más de 2 años de obras, esta emblemática plaza de la capital madrileña se ha vuelto a inaugurar después de la plantación de más de 1.100 árboles, de cambios en el tráfico, de un cambio absoluto de la fotografía de esta plaza y de un trazado de más de 70.000 metros cuadrados. Vamos a repasar cómo ha quedado este lugar y cómo son esas nuevas imágenes que nos depara ahora la postal madrileña de esta zona. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre, volveremos con más contenidos.